Y en esta segunda parte es para mí un placer presentarles al doctor Ricardo Chinchilla Monge. Él es microbiólogo también, tiene una maestría en microbiología y un diplomado en bioinformática y nos viene a hablar de una de las especializaciones en donde podemos desarrollarnos, que precisamente es genómica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien lo mencionó la doctora, mi nombre es Ricardo Chinchilla y voy a hablarles un poquito acerca de lo que es la medicina genómica, de las tecnologías que actualmente poseemos en el país y que podemos aplicar para el quehacer clínico e investigativo en el contexto de lo que el microbiólogo puede aportar en el día a día en cuanto a lo que son reportes de resultados, en cuanto a aclarar lo que es las enfermedades que se están sospechando en los pacientes. Y principalmente la idea de esta charla es darles una pincelada y un repaso de las principales tecnologías en cuanto a genómica que se tienen y cuáles son posibles usos que se pueden utilizar de dichas aplicaciones. Igualmente, si alguno tiene alguna duda o consulta en el momento, me pueden decir con toda confianza, no hay ningún problema. Básicamente la medicina genómica, si hacemos un breve repaso de la historia y los hallazgos que se han dado a través del tiempo, pues vemos que en realidad la molécula de ADN fue descubierta desde 1869. Sin embargo, la tecnología en esa época no era la adecuada para poder determinar diferentes pruebas de laboratorio. De hecho, en esa época, bueno, ni siquiera se tenía propiamente lo que es el concepto de laboratorio clínico. En ese caso, eh, vean que es hasta básicamente en casi 100 años después que ya se establece que el ADN es material genético. En 10 años después ya se establece que el ADN es una hebra o sea, se descubre la estructura del ADN, luego eh, se conoce cómo es que se da el proceso de traducción y a partir casi de los finales de los 80 y inicios de los 90 es donde se empieza a desarrollar las múltiples tecnologías para hacer la detección a nivel genético. En el 83 empezamos con el PCR, ya propiamente en el 95 entramos a lo que es la técnica de microarray y vean que es a partir del año 2000 donde ya sea el primer reporte de secuenciación de siguiente generación que viene a facilitar lo que es el análisis genético a través de todo el genoma. Ya propiamente en esos años ya se dio el primer borrador del genoma humano completo, que fue en el 2002, y ya propiamente lo que a partir de ese año se empezaron a dar resecuenciaciones del genoma para ir afinando ese borrador del genoma humano hasta la fecha actualmente. Pues básicamente, este es un breve repaso desde que se descubrió la, la estructura del ADN, ya empezamos a denotar cómo es que el material genético se hereda de generación en generación y cómo es que se da ese plegamiento de la estructura del ADN a nivel celular. Vean que ya en los años 60 se empieza a dar la base de datos de enfermedades mendelianas, que es el OMIN, donde ya ahí se tiene un repositorio de cuáles son lo que hace cada uno de los genes conocidos hasta la fecha. Es una base de datos pública donde se puede consultar con cualquier acceso a Internet cada uno de los genes que se desea. Bueno, eso es para repasar un poco lo que es el proyecto de Genoma Humano, que fue todo un hito, y a partir de ese primer borrador es donde nosotros podemos comparar los resultados que obtenemos a nivel de la secuenciación con si el paciente tiene alguna mutación relacionada a alguna enfermedad. Básicamente, cuando hablamos de metodologías para detección de variantes, nos centramos principalmente en lo que son las tecnologías de PCR, la reacción en cadena de polimerasa y las técnicas de secuenciación propiamente, donde en las técnicas de secuenciación tenemos la secuenciación de sangre, que fue la primera que salió al mercado. Después el NGS o la secuenciación de segunda generación o de siguiente generación.
y actualmente ya se está avanzando lo que es la secuenciación de tercera generación. Para hacer un breve repaso, la PCR básicamente incluye un proceso de desnaturalización del ADN, donde aquí abrimos básicamente lo que es la hebra, la doble hebra se abre a esa temperatura. Eso nos permite que al bajar la temperatura a entre 50 y 65 grados se adhieran primers específicos a la zona de interés de amplificar, y ya luego con la ayuda de la Taq polimerasa se hace el proceso de elongación. Esto se repite varias veces, varios ciclos a nivel de PCR, y es lo que nos permite tener amplificación del sitio de interés o la región de interés que se quiera detectar. Para ello, entonces, una vez que nosotros realizamos el PCR, generalmente se necesitan técnicas para visualizar este ADN amplificado. La más convencional a nivel del PCR punto final es la electroforesis con agarosa, donde se pone una escalera con fragmentos de ADN de tamaño conocido, y en los siguientes pocillos se pone la muestra de interés para determinar si el fragmento que se amplificó es del tamaño de la región de interés. A partir de aquí ya vienen todo lo que son las modificaciones de CPCR convencional. Ya hablamos de agregar enzimas de restricción para determinar diferentes genotipos en un paciente, también de hacer PCRs nested o semi-nested, donde tal vez la región de interés para amplificar sea de difícil amplificación, entonces se necesita hacer un PCR adicional, y posteriormente ya tenemos lo que es propiamente el PCR en tiempo real, que nos permite, conforme el producto del ADN se vaya amplificando, ir detectando esa señal. Entonces, básicamente esa es la principal diferencia con respecto al PCR convencional, donde necesitamos otra metodología para visualizar ese ADN amplificado. En cambio, con el PCR en tiempo real, nosotros vamos viendo, como su nombre lo indica, en tiempo real ese proceso de amplificación del ADN, que nos permite no solamente hacer ensayos cuantitativos, sino también ensayos para determinar genotipos. Entonces acá básicamente es un pequeño video para recordarles cómo es ese proceso de PCR. Entonces ahí básicamente vamos a necesitar los primers. Aquí la Taq polimerasa va avanzando a través de la hebra, y al final lo que se representa básicamente es esta eh, amplificación del PCR en el equipo, que nos permite determinar los diferentes. Aquí son diferentes modelos de PCR en tiempo real de diferentes marcas comerciales que están presentes en la mayoría de laboratorios del país, y generalmente estos son como los resultados de las curvas de detección de diferentes mutaciones. Esta es una mutación conocida para lo que es el melanoma, eh, en la posición 600, y ahí se ven, digamos, los diferentes genotipos o las diferentes variantes en ese mismo punto de la mutación. Nosotros en el laboratorio básicamente lo que hacemos es un PCR para el HPV, que detecta tanto detección cualitativa como cuantitativa a partir de hisopados cervicales, y nos permite detectar hasta un total, a partir de 1000 copias del virus por mililitro, hasta un total de 1 por 10 a la 8, donde utilizamos los genes Diana, E6 y E7. Entonces, en este caso, vemos aquí las curvas del PCR, en donde tenemos los 4 canales que utiliza la prueba. Tenemos el canal verde, tenemos el canal rojo, tenemos el canal naranja y el canal amarillo, y ven ahí los diferentes procesos de amplificación de cada uno de los canales. Y ya cuando nos centramos propiamente en un determinado mix, que en este caso, por ejemplo, es el mix amarillo, se determina un punto de corte, que es este umbral de acá, que ustedes ven acá. En este umbral determinamos cuáles de las reacciones son eh, negativas versus las reacciones positivas, que en este caso son este de acá, y de acuerdo a eso determinamos el CT de la reacción. En este caso tenemos dos controles que están asociados a una concentración conocida. En este son 1 millón de copias para esta curva, y para la segunda son 1000 copias. De acuerdo a eso,
se hace la gráfica de mejor ajuste, que es una línea recta, y determinamos la concentración de copias en la muestra, que en este caso serían 4.202 copias, referentes a esta curva de acá. Ya propiamente, eso es como un ejemplo, digamos, de lo que es PCR cuantitativo, y el PCR en tiempo real también presenta otro tipo de variante, que es el PCR de Resolution Melting. Este PCR tiene la ventaja de que solo necesita un intercalante, a diferencia del PCR en tiempo real, donde necesita una sonda con fluorocromos marcados. En este caso, aquí podemos determinar porcentajes de metilación de acuerdo a el, el, la temperatura en la cual se da la disgregación la separación de la doble hebra de ADN. Y de acuerdo a ese patrón de separación de la doble hebra de ADN relacionado con la temperatura, es que nosotros podemos determinar cuál es el porcentaje de metilación en la muestra. Posteriormente, el tercer tipo de PCR de la tecnología de PCR es el PCR digital. El PCR digital tiene la ventaja con respecto al PCR convencional y al PCR en tiempo real de que tiene una mayor sensibilidad analítica. Y esa mayor sensibilidad analítica nace de que la muestra original, que en realidad es esta, se subdivide en gotas pequeñas, en las cuales en cada una de estas gotas es donde sucede la reacción de PCR de amplificación. Entonces imagínense que pasamos de, pasamos de una muestra, básicamente, con un X, a casi 20.000 reacciones del mismo paciente. El hecho de tener 20.000 reacciones del mismo paciente es lo que nos permite bajar esa sensibilidad analítica en el PCR digital, en el PCR digital, en donde cada gota de estas es donde sucede esta reacción de amplificación. Aquí, al igual que en el PCR en tiempo real, primers, vamos a necesitar primers y vamos a necesitar la sonda, que es la que nos permite dividir en en los datos positivos versus los negativos, o las gotas que son doblemente positivas. En este caso, se necesitan dos fluorocromos si se está determinando genotipos para determinar el genotipo wild type del genotipo mutado. Y acá en estas gotas de la esquina superior derecha es donde se da el caso donde la reacción es positiva tanto para la reacción wild type como para la reacción mutada propiamente. Acá tenemos unas fotografías del laboratorio del CIFICA, en donde realizamos propiamente un montaje de PCR digital. Si ustedes ven aquí en la fotografía, en esta porción de abajo es donde colocamos el aceite, y en la parte donde dice sample es donde colocamos el mix de reacción de PCR. Una vez que realizamos esa reacción, le ponemos este gasket, y una vez que se pone el gasket, este equipo que ustedes ven acá es el que nos permite la generación de las gotas que tienen atrapadas partes de esa reacción de PCR. Al final, estas gotas se tienen que transferir a una placa de pocillos de 96, y ustedes ven que en esta área de emulsificación están todas las gotas que se obtuvieron de la unión del aceite con una porción de la reacción de PCR. Y en cada una de esas gotas es donde se va a ocurrir esa reacción de PCR, que va a ser analizada en el equipo. Como ustedes pueden ver, el equipo permite hacer el análisis individual de cada canal. En este caso, el equipo tiene un canal verde y tiene un canal amarillo, y cada uno de esos puntos representa cada una de las gotas que vieron ahí en la imagen. Básicamente, para que la prueba sea efectiva, cada pocillo tiene que tener más de 10.000 gotas para que la estadística del PCR digital tenga validez, porque utiliza una distribución de Poisson para determinar la positividad de cada una de estas gotas. Y luego acá es donde nosotros dividimos las gotas negativas o que están vacías
que no hay reacción de las gotas realmente positivas en cada uno de estos canales. Al final lo que nosotros obtenemos es una imagen como esta, en donde de una muestra básicamente determinamos los puntos de corte para saber una gota negativa de una gota positiva en el canal amarillo versus una gota negativa versus una gota positiva en el canal verde. Acá, esta metodología PCR digital se utilizó en el laboratorio para la detección de mutaciones puntuales, en este caso fue sobre el gen PI3K quinasa, utilizando la metodología de la biopsia líquida, que es utilizando una muestra de sangre del paciente con cáncer, se le determina a través de extraer el ADN circulante las mutaciones asociadas al cáncer que tiene ese paciente. Claramente, la cantidad de ADN circulante que sale a circulación periférica proveniente del tumor está en baja concentración, entonces necesitamos metodologías como el PCR digital, donde la sensibilidad analítica es bastante baja, para lograr determinar concentraciones sumamente bajas. Entonces, en este caso, esta es la proporción que obtuvimos en el paciente, apenas tenían 1,56 copias del gen mutado de PI3K, es el E545D, y tenía 32 copias de la versión Walter. Literalmente aquí podemos contar cada una de estas gotas que están en este paciente y así es como realizamos la determinación de la concentración. Ahora bien, ya dejando de lado lo que son la parte del PCR en los pacientes, tenemos lo que es propiamente las tecnologías de secuenciación. En el caso de las tecnologías de secuenciación, es la que nos permite determinar variantes genómicas al compararlos con el genoma de referencia. De ahí que es muy importante el hecho de que ya tengamos ese borrador del genoma humano, porque así podemos comparar las modificaciones que están ocurriendo en los pacientes versus ese mapa de referencia. Y en estas variantes genómicas depende qué tipo de variación es la que vamos a encontrar. Generalmente, de manera estructurada, las variaciones pueden ser de tamaño reducido cuando involucran menos de 1000 pares de bases o cuando ya son mayores a 1000 pares de bases, ya estamos hablando de variaciones estructurales. Entonces, de acuerdo con esa clasificación, vamos a empezar a determinar cómo son esos tipos de variación. Los tipos de variación empiezan desde lo más pequeño, que es el cambio de una base, en donde ese cambio de una base básicamente es una variación de nucleótido simple. Y esa variación de nucleótido simple va a determinar qué tipo de mutación es la que vamos a encontrar con respecto a variaciones de nucleótido simple. En este caso tenemos que el codón para el ADN de referencia es AG y en este caso vemos que hay una modificación a nivel del nucleótido A. Eso se pasa al ARN mensajero y al hacer el proceso de traducción, lo que nos determina es una lisina. En este caso, esta mutación, el cambio de de la G por la A, nos produjo el mismo aminoácido. Al producir el mismo aminoácido, este tipo de variación se llama como una variación sinónima o silente. No hubo cambio en el aminoácido propiamente. En este caso, al sustituir la posición A por una T al inicio, esto sí va a generar un codón de terminación y este codón de terminación hace que produzca una proteína truncada. A este tipo de mutación se le llama una mutación de no sentido. Esa mutación de no sentido lo que siempre va a generar son proteínas incompletas porque el codón de parada ocurre antes de que realmente se forme toda la proteína. A este grupo de mutaciones son las que ya llamamos no sinónimas. Igualmente, en este caso, que cambiamos la A por una G en la posición intermedia, este ejemplo lo que nos genera es un cambio en el aminoácido. Entonces ya no vamos a agregar una lisina, sino vamos a agregar una arginina. Este cambio en el aminoácido también nos genera una mutación no sinónima, pero en esto es sin sentido.
Esta mutación sin sentido es que hubo un cambio de un aminoácido por otro. Y dentro de los cambios de estos aminoácidos, aquí decimos que es una mutación sin sentido conservativa porque este aminoácido tiene las mismas características de este otro aminoácido que se cambia, en el sentido de que estamos cambiando un aminoácido básico por otro aminoácido básico. Aquí hay veces donde pese a que se da el cambio mutacional, porque el aminoácido tiene muy parecida a la estructura tridimensional, no es tanto el impacto a nivel de la mutación. Por el contrario, si ya el cambio produce la introducción de otro aminoácido que tiene otras características químicas, como en este caso la treonina, hablamos de que es una mutación sin sentido, pero no conservativa, porque ya estamos cambiando las características de ese aminoácido. Ahora bien, dentro de los tipos de variaciones, también ya hay esas, agregar más de una base nitrogenada o más bien perder más de una base nitrogenada hasta las 1000 pares de bases. Esas son las de tamaño reducido. A estos ejemplos en donde se agregan bases en la estructura de referencia o en el genoma de referencia, le llamamos inserciones, y cuando hay omisión de estas bases nitrogenadas se le llaman deleciones. Estos son los famosos indels. Esa es como la nomenclatura que se le dio a este tipo de variaciones, en donde se da la agregación de bases o más bien la deleción de bases de acuerdo a la estructura o de acuerdo a la lectura de referencia del genoma propiamente. Posteriormente ya tenemos las variaciones que involucran más de 1000 pares de bases. En estas variaciones ya tenemos las grandes deleciones, en donde ya se pierde toda una porción del cromosoma. Tenemos las duplicaciones, que es un tipo de inserción en donde una región del cromosoma se vuelve a duplicar, ya sea en una región cercana o en una región alejada del sitio donde se obtiene la información. Adicional a esto, también se tiene un tipo de inversiones en donde básicamente el sentido de las secuencias del ADN se invierte, y solo esa inversión del sentido de la secuencia genera mutaciones, principalmente cuando estamos haciendo inversiones en regiones codificantes para las proteínas. Y adicional, también se da un tipo de inserciones, que ese tipo de inserciones es cuando una región del cromosoma se agrega a otro cromosoma diferente propiamente. Adicional a eso, también tenemos las translocaciones, que en el caso de las translocaciones es donde se da el cambio de una región del cromosoma a otro. Por ejemplo, acá este extremo, digamos que sea un cromosoma 9, que es el típico ejemplo del cromosoma Filadelfia. Esta región del cromosoma 9 se pasó al cromosoma 22 y la región del cromosoma 22 se pasó al 9. Entonces, este es el tipo de translocaciones que son comunes también a nivel de la clínica. Todas esas variantes nosotros las podemos detectar con las tecnologías de secuenciación. En la secuenciación tenemos la tecnología de Sanger, que fue la primera tecnología que apareció en el mercado, y después lo que es el NGS o la secuenciación de siguiente generación o de segunda generación, donde ya hay una amplia gama de equipos dirigidos a realizar este proceso. Empezamos con lo que es la secuenciación de Sanger, en donde inicia con una primera parte que es el PCR propiamente, que es esta parte de acá, donde se amplifica la región de interés y luego se utiliza la tecnología de nucleótidos de determinación. Estos nucleótidos de determinación, lo que ocurre es que tienen una base nitrogenada modificada, y esta base nitrogenada modificada son un dideoxi, o sea, básicamente tienen en el anillo del carbohidrato, en lugar de tener
un grupo OH tienen dos grupos OH. Ese segundo grupo OH hace que no se le puedan agregar más bases nitrogenadas en el extremo 5'. Por ende, hace lo que produce son un fragmento que cuando se agrega este dideoxi, se trunca la formación de la hebra del ADN. Esto de manera aleatoria produce diferentes tamaños de hebras de ADN. Y la idea es que al tener esos diferentes tamaños de la hebra del ADN de la región de interés a secuenciar, produce que cuando nosotros la pasamos por una electroforesis capilar, la electroforesis capilar nos permite diferenciar estas hebras en sus tamaños. Esos diferentes tamaños son detectados por un láser estimulados y el detector nos permite determinar un cromatograma. Y este cromatograma es lo que nos permite identificar cuál es la secuencia de interés de la región que nosotros queremos descubrir cuál es su secuencia propiamente. Este es un ejemplo de un cromatograma de un secuenciador Sanger. Como ustedes ven, básicamente cada uno de estas señales representan a las diferentes bases nitrogenadas de la secuencia del ADN. En este caso, el color negro se refiere a la base nitrogenada G, el color azul a la base nitrogenada citosina, el color rojo a la timina y el color verde es a la adenosina. En este caso, en esta región, básicamente el secuenciador lo que nos da es un porcentaje de confianza de certeza de que es la base nitrogenada que él está poniendo acá. En este caso, digamos, aquí el nivel de confianza que está en amarillo es menor, aunque ustedes vean el pico de la señal de citosina bastante alto. Acá el problema es que la confianza no está tan adecuada porque hay una señal de adenina acá que puede interferir un poco en el cálculo de la confianza, que es un valor Q que ahora vamos a ver. Por esa razón, este pico, aunque está bien delimitado, tiene una menor confianza que el de la izquierda porque tiene este ruido de fondo un poco más elevado. Igualmente, en cada una de estas señales es determinada por el analizador del secuenciador y es lo que nos permite determinar básicamente el orden o la secuencia de la hebra del ADN. Ahora bien, ya entrando propiamente en lo que es la secuenciación de siguiente generación, que es el NGS, tenemos diferentes equipos con los cuales se lleva a cabo este tipo de secuenciación. Básicamente, la resecuenciación nos permite hacer ese diagnóstico genético para lo que son enfermedades monogénicas o heterogéneas. Permite también determinar variantes genómicas asociadas a enfermedades o ver mutaciones patogénicas en el caso de mutaciones somáticas a nivel de cáncer. Estas son diferentes plataformas que a lo largo del tiempo han salido al mercado y ahora vamos a hacer un breve repaso de ellas. Cuando nosotros hablamos de resecuenciación, básicamente los objetivos es identificar o caracterizar estas variantes asociadas a enfermedad y realizar ese diagnóstico genético, ya sea de una enfermedad mendeliana o de una mutación relacionada a cáncer. Estas tecnologías también tienen muchas aplicaciones como determinar bacterias, determinar virus, determinar genotipos de bacterias o determinar variantes virales, determinar lo que son las filogenias de estos agentes, debido a que se está secuenciando básicamente todo el genoma de estos patógenos. Aquí a nivel de enfermedades humanas, esos tipos de secuenciación permiten determinar lo que es la secuenciación del genoma completo, de lo que es el exoma completo, que es básicamente toda la región codificante del genoma, que apenas es el 2% del genoma, o paneles dirigidos, que estos paneles dirigidos se asocian o se construyen de acuerdo al interés de determinar diferentes enfermedades. Hay paneles para cardiopatías, hay paneles inmunológicos,
hay paneles para lo que son enfermedades hereditarias, hay paneles para lo que son cánceres hereditarios o hay paneles pensando no tanto en mutaciones germinales, sino más bien en mutaciones somáticas, en donde ya utilizamos muestras de tejidos parafinados en los que determinamos básicamente variaciones de nucleótido simple, determinamos los indels, también podemos determinar variaciones en el número de copias, fusiones, en el caso de que el panel estemos secuenciando tanto ADN como ARN, y hay diferentes casas comerciales que nos ofrecen estas distintas aplicaciones. Lo que les decía, básicamente estos tipos de variaciones siempre van a ser de un tamaño reducido, menor a 1000 pares de bases, o las variaciones estructurales que son mayores a 1000 pares de bases. Acá es como un breve repaso de las mutaciones. Y luego entramos con el primer equipo que se salió al mercado de NGS, que fue el 454. Este fue el primer equipo de secuenciación de NGS, salió en el 2005, fue comprado por la casa comercial Roche, pero fue descontinuado en el 2007 y era basado en la pirosecuenciación. En este caso, la pirosecuenciación es una tecnología donde utilizaba el pirofosfato que era liberado de este proceso de ATP cuando se hace la unión de las bases nitrogenadas, y ese ATP básicamente se unía con la molécula de luciferina para generar luz y oxiluciferina. Esta luz es la que nos permite hacer la detección de la señal de acuerdo a la base nitrogenada que se estaba añadiendo en este tipo de metodología de secuenciación. Acá lo que se hacía es que se utilizaban bits en estos micropocillos, que eran micropocillos de un tamaño de 44 micrómetros. Ya luego, una vez que se agregaban estos bits a estos micropocillos, se cargaban con enzimas. Esta es una microfotografía de cada uno de estos pocillos llenos con los bits. Y básicamente lo que se hacía es que el secuenciador empezaba a inyectar por medio de microfluídica cada una de las bases nitrogenadas en secuencia. Entonces, cuando inyectaba, por ejemplo, la adenina, él detectaba en qué pocillos emitía luz la adenina, y eso lo registraba por medio del detector, y el analizador iba determinando en qué pocillo se determinó determinada base nitrogenada, y así sucesivamente con cada una de las, digamos, la timina, con la guanina, con la citosina, iba grabando en qué pocillos ocurría la reacción de luz e iba anotando la secuencia. Esa secuencia tenía este patrón en donde se anotaba la cantidad o la posición de la región que se estaba secuenciando, y se determinaba qué tipo de base nitrogenada era la que estaba brillando. Acá estas rayas que pasan de una base es porque, por ejemplo, en este caso que la adenina está en verde, quiere decir que hay 3 adeninas en esa misma región seguida. Y así sucesivamente, la timina que es en rojo, entonces en esa posición después del 100 hay 3 adeninas, 3 timinas en esta región, y así sucesivamente. En este equipo se permitían lecturas largas, era bueno para amplicones y secuenciación de nuevo. El problema de este tipo de tecnología, la pirosecuenciación, es que tenía una alta tasa de error en regiones que eran cerca a homopolímeros. Entonces, si hay regiones en donde la secuencia es muy repetitiva, o en donde hay, digamos, codones de tripletes muy seguidos de las mismas letras, esas regiones generaban mucho error a nivel del 4. Y otro problema que tenía este secuenciador es que solo se podía leer en una sola vía, por ejemplo, de 5' a 3', y solo una hebra, por decirlo así, la hebra forward. No se podía leer la hebra reverse. Y ahí que por, es, por esas razones es que ese tipo de secuenciador cayó en descontinuación. Ahora bien, esta fotografía básicamente es como una aproximación de lo que es
una región del universo visible. Si ustedes ven ahí, básicamente es un patrón de oscuridad con puntos blancos. Cuando nosotros hacemos esta comparación con esta fotografía, básicamente ahí es donde descubrimos la razón por la cual los secuenciadores de secuenciación por síntesis de Illumina utilizaron esta tecnología de observar las estrellas para ver estos clústeres de secuenciación. Porque si ustedes ven, básicamente es casi la misma fotografía que ustedes ven entre este patrón del universo visible versus un clúster de secuenciación que emite estos equipos de secuenciación. En los equipos de Illumina, básicamente se da este flujo de trabajo en donde primero se prepara el ADN para realizar la preparación de la librería genética, luego se da el proceso de clustering y posteriormente se da el proceso propiamente de secuenciación para que una vez que se da ese proceso de secuenciación, nos genera un archivo FASTQ que se lleva a un análisis para determinar las variables. Acá les presento un video de Illumina que explica muy bien cómo es esta secuenciación por síntesis. En este caso, básicamente lo que vamos a hacer es un breve repaso de cómo es a partir de la muestra que se da la generación de clúster, se da el proceso de secuenciación y se da el análisis de los datos. Acá en la preparación de la muestra tenemos nuestra doble hebra de ADN. Cada una de las hebras es separada y se agregan básicamente adaptadores en los extremos de un tamaño definido. Generalmente en los secuenciadores de Illumina el tamaño puede ir desde 75 pares de bases hasta 300 pares de bases. Y se agregan en esos adaptadores una región para determinar cuál es la muestra del paciente y una región para unir los adaptadores en esa celda de flujo. En la celda de flujo, básicamente es como un sembradío de regiones que se le llaman P5 y P7, en donde se agrega esa librería genética de manera de hebra simple, se pega a la celda de flujo, se amplifica y de esa manera, al amplificarse, ya queda adherida a la celda de flujo la hebra de interés. Posteriormente, en este paso se da lo que es la formación del puente. Esa formación del puente básicamente lo que hace es que la región complementaria P7 va a buscar su complemento dentro de la celda de flujo, genera esta opción de puente y luego se agrega una TAC polimerasa, que la TAC polimerasa lo que hace es hacer la doble hebra, luego se da un proceso de desnaturalización con hidróxido de sodio y de esa manera es donde se empiezan a generar los diferentes clústeres a partir de la misma región del ADN. Eso se realiza a lo largo de todo lo que es la celda de flujo en la muestra que nosotros añadimos y posteriormente es donde se da ya propiamente el proceso de secuencia. Acá lo que se hace es que se corta solo todas las hebras de un mismo sentido y se empieza a hacer el proceso de secuenciación. Esta tecnología, por ende, corrige el error que tenía la pirosecuenciación de que solo se podía leer de un lado, digamos, del forward. En este tipo de secuenciación se puede leer tanto del lado forward como del lado reverse. Y conforme se van agregando las bases nitrogenadas, se emite luz. Otra característica novedosa de la secuenciación por síntesis es que la secuenciación de Sanger utilizaba dideoxinucleótidos que provocaban una unión irreversible. En este caso se utilizan dideoxinucleótidos, pero que son reversibles. Esto quiere decir que se unen, emiten la luz, pero después sufren una modificación química que permite seguir añadiendo los siguientes nucleótidos en la secuencia del ADN. Entonces ahí vimos una fotografía básicamente donde se están generando los diferentes clústeres. Ahí se agregan básicamente un primer que me determina cuál es el código genético de la muestra de mi paciente. Esa parte se lee. Y luego vamos a medir el otro sentido de la hebra.
se da esa misma formación de puente, se vuelve a, a, a hacer la doble hebra en esa formación de puente, luego se da el proceso de naturalización y posteriormente se corta las hebras que ya fueron secuenciadas para darle el inverso del sentido a la secuenciación anterior. Y de nuevo repetimos lo que es el proceso de secuencia. Entonces aquí para recordarles que lo novedoso de este tipo de secuenciación de NGS es que incorpora dideoxinucleótidos pero de manera reversible. Eso hace que tengamos incontables lecturas de las diferentes regiones y lo que hace el analizador básicamente es que acomoda todas las lecturas que se obtuvieron de una muestra en específico, tanto las lecturas forward como las reverse, y las archiva o sea, las une todas esos datos en un archivo que se denomina FASTQ propiamente. Entonces, como vimos en el video, básicamente los primeros equipos de secuenciación utilizaban 4 imágenes para completar dicha secuenciación, una imagen por cada base nitrogenada que se incorporaba. Entonces, generalmente eso se utilizaba en los sistemas HiSeq y MiSeq, esos 4 canales, en donde cada nucleótido tiene un fluorocromo diferente. Tenemos un fluorocromo para timina, para guanina, para adenosina y para citosina, para adenina y para citosina. Y básicamente lo que se hacía es que conforme se van incorporando, vamos obteniendo la secuencia de interés de la región. Acá vemos cada una de las fluorescencias que se obtienen para cada una de las bases nitrogenadas, en este caso la guanina, que era con fluorocromo, ellos le ponen de color azul, timina, adenina y citosina. Posteriormente, para reducir el tiempo de secuenciación, implementaron lo que es la tecnología de secuenciación, pero de 2 canales de síntesis por unión. En este caso, solo la tecnología de secuenciación va a requerir 2 imágenes en lugar de las 4 imágenes que se obtenían tanto del HiSeq como del MiSeq. Esta tecnología es utilizada para equipos más nuevos como el NovaSeq, el NextSeq y el MiniSeq. Acá en este caso, como solo se tienen 2 canales, se tiene el canal verde para timina, el canal rojo para citosina, y cuando hay una combinación de estos 2 colores, se refiere a lo que es la adenina. Si la base no tiene color, entonces se determina que es una guanina en esa región de interés. Y posteriormente, para reducir lo que son los tiempos de secuenciación, ya implementaron incluso un canal de lectura. En este caso, se utiliza el mismo fluorocromo, pero con modificaciones en la base nitrogenada que se está agregando. En este caso, por ejemplo, tenemos que para la adenina es un fluorocromo que puede ser cortado. Para la guanina no hay un fluorocromo. Para la timina es el mismo fluorocromo que está adherido fijamente, que no puede ser cortado. Y para la citosina básicamente es un fluorocromo que puede ser añadido post incorporación. Básicamente. Acá, este ciclo de secuenciación básicamente es el mismo en los equipos, pero tiene un paso intermedio de química donde se da la remoción del fluorocromo del nucleótido A y se agrega el fluorocromo del nucleótido C. Y eso lo que nos permite es separar, en este caso, esas 2 imágenes para obtener las 4 bases nitrogenadas, las señales de las 4 bases nitrogenadas. De esta manera, si fuera una A, se toma la fotografía. Si es una G, no se obtiene fotografía propiamente. Luego, si se tiene una T, se toman ambas fotografías. Y si se tiene una C, solo vamos a obtener la segunda imagen de la base post modificada. Posteriormente, el equipo hace ese llamado bases a partir de los datos crudos y básicamente lo que hace es determinar de esas imágenes de clúster cuál es la secuencia que nosotros estamos obteniendo. Lo que hace el equipo es que define un clúster
de la imagen y de ese clúster en las diferentes fotos va elaborando básicamente la secuencia del ADN de acuerdo a los diferentes ciclos de fotografía que se obtiene. Entonces, este es un ejemplo donde aquí la secuencia básicamente es timina, guanina, citosina, timina, adenina y así sucesivamente. En cambio, vean que en otro clúster la secuencia es sumamente diferente. Básicamente es una región de test donde al final hay una G y luego sigue una T. Lo novedoso de esta tecnología es que en una misma celda de flujo podemos obtener diferentes secuencias de ADN del mismo paciente. Y una vez eh, que se obtiene todo eso, básicamente aquí tenemos un resumen de cómo es que se da ese flujo de trabajo de análisis de los datos primarios, donde uno hace la generación del ADN, va a extraer la intensidad, se da la normalización de esa intensidad a nivel de los clústeres, se hace una estimación de la fase, esa estimación de la fase es comparar la señal del que emite la base versus la señal de ruido de fondo, y luego se da una llamado bases o filtrado, que es, se compara el ruido de fondo con ese llamado bases, se establece esa secuencia de bases y luego se da un puntaje de calidad, que ese puntaje de calidad está determinado por la confianza de la señal que se obtuvo para cada uno de estos clones. Vean acá, esta es una fotografía de la celda de flujo del HiSeq. Eh, Aquí, como pueden ver, básicamente toda esta región de acá es donde se inyecta por microfluídica lo que es la muestra del ADN que se va a añadir a cada uno de esas regiones complementarias que están colocadas en la celda de flujo, y también el analizador va agregando cada uno de los químicos necesarios para ir determinando las diferentes bases nitrogenadas en la secuencia de la propiamente. Acá tenemos las diferentes portafolios que tiene la empresa Illumina en cuanto a secuenciadores. Estos son equipos pequeños, como el ISEC, básicamente es como para hacer determinación de genomas de bacterianos o virales o genes pequeños a nivel de humano. Luego ya tenemos los secuenciadores que son de baja a mediana capacidad, que son el MiSeq, el MiniSeq, y luego el Nexe, que es un equipo intermedio, donde podemos hacer tanto secuenciación dirigida como secuenciación ya de mayor cantidad de genes, donde incluye secuenciación de exoma completo, secuenciación de genomas completos de mayor tamaño que lo que son bacterias y virus. Y ya hablamos de producción a escala cuando hablamos de un equipo como el NOASEQ. Actualmente los equipos como el HiSeq ya están siendo sustituidos por una nueva versión de Nexec, que básicamente son el Nexec 1000 o Nexec 2000, que tiene la ventaja de que todo el componente de microfluídica que antes estaba en el analizador, ahora está incluido dentro del cartucho de secuenciación. Esto lo que hace que los equipos actualmente sean equipos secos y requieren menor mantenimiento que los equipos de la generación actual. Las características de ese tipo de secuenciación es que son de bajo costo, pero de alto poder de secuenciación, incrementa mucho lo que es la densidad de la lectura. A esto se refiere que una misma región se puede secuenciar desde 100 veces hasta 10.000 veces la misma región. A esto es lo que se le llama el término de profundidad. Es sensible a moléculas únicas, soluciona problemas clínicos. El problema que tiene la secuenciación por síntesis es que como son amplicones de 75 a 300 pares de bases, a la hora de ensamblar o determinar la secuencia contra genoma humano, sí genera mucha dificultad, principalmente en lo que son las regiones repetitivas o cuando hay grandes deleciones o cuando hay grandes inserciones. Tiene algunos errores sistemáticos, por ejemplo, ya encontrar variantes de baja frecuencia menores al 1% se dificulta, hay que tener una mayor profundidad de secuenciación para evitar
Estos errores sistemáticos en cuanto a lo que son amplicones de baja complejidad, se utiliza este reactivo que se llama PHYX, que básicamente el PHYX es un genoma viral que tiene una adecuada distribución de bases nitrogenadas y eso lo que permite es aumentar la complejidad a la hora de tomar las diferentes fotografías en el secuenciador. Esto lo que evita es que haya una secuencia repetitiva en la señal que pueda generar una detención del equipo durante la secuencia. Y que también esta secuenciación por síntesis, como utiliza fragmentos cortos, no dan tanta información cuanto se dan estos variantes estructurales. Otra de las tecnologías de secuenciación que en el país mm, creo que no hay todavía un laboratorio que utilice esta compañía que se llama BGI. Esta es una tecnología china donde utiliza básicamente nanobolas de ADN, que esa nanobola de ADN, que es de unos 300 nanómetros, utiliza diferentes adaptadores y esos diferentes adaptadores permiten unir la secuencia de interés. Lo que hace básicamente esta tecnología circular es utilizar un PCR circularizado y por medio de enzimas de restricción, básicamente se da la preparación de las librerías y cada una de estas nanobolas se agregan en una celda de flujo, que esa celda de flujo básicamente va a permitir hacer las lecturas de cada una de esas nanobolas. Acá la tecnología lo que hace es secuenciar cada una de esas nanobolas varias veces para obtener una mayor profundidad de lectura y básicamente en el array es donde se deposita cada una de esas nanobolas para poder generar esa secuenciación propiamente. Ese tipo de instrumentos tienen un menor costo que lo que son los sistemas de Illumina. Sin embargo, esta tecnología que es desarrollada por China es muy cerrada. Yo nunca, no he visto, de hecho, todavía algún laboratorio a nivel de Latinoamérica que tenga este tipo de tecnología. Básicamente está muy dirigida a lo que es el país asiático. La ventaja es que tiene un alto poder de salida y la calidad es relativamente buena. Digamos, este marcador Q30, que significa un error cada 1000 pares de bases, es cercano al 85% y es más bajo que lo que presenta Illumina, pero es adecuado para la gran cantidad de información que genera este tipo de instrumentos. Y actualmente, de hecho, generaron este nuevo secuenciador que tiene una mayor capacidad. Digamos, este tipo de secuenciadores ya es como para estar secuenciando genomas humanos en gran escala propiamente. Adicional a esto, tenemos la tecnología del Ion Torrent, que el Ion Torrent es otro tipo de secuenciación de siguiente generación, que no es una secuenciación por síntesis, sino que utiliza la otra reacción que genera la pirosecuenciación, pero en este caso no se mide la molécula de pirofosfato, sino más bien lo que se mide es la molécula de el ion de hidrógeno. En este caso, cuando se da la liberación del ion de hidrógeno, la tecnología del ion torrent mide las variaciones en la corriente eléctrica que genera la liberación de ese ion de hidrógeno. Entonces, básicamente, se da también la colocación de micropocillos y estos micropocillos están asociados a una capa que es sensible a iones y esa capa sensible a iones está conectada con los sensores que miden esos cambios en la corriente eléctrica. Básicamente, esta tecnología del Ion Torrent utiliza una preparación de librería similar al 454, solo que en lugar de enfocarnos en la molécula de pirofosfato, nos enfocamos más bien en el ion hidrógeno. Se da la amplificación a través de perlas y se utiliza un chip que se llama CMOS para determinar esos cambios en el flujo eléctrico. Y en este caso, digamos, no es una secuenciación de molécula única como si lo hace lo que es la secuenciación por síntesis. Acá, la tecnología de Ion Torrent también tiene diferentes paneles dirigidos a diferentes enfermedades que afectan al ser humano. Entonces, vean acá cómo este tipo de tecnología se ha utilizado
ampliamente en la clínica porque tiene la ventaja de que puede hacer la preparación de librerías de manera automatizada a través del equipo. Estos son los diferentes chips que tiene la tecnología del Ion Torrent. Entonces, tenemos el chip 510, que apenas son de 2 a 3 millones de lecturas, el 520, que ya aumenta el número de lecturas hasta 6 millones, y ya tenemos el chip más grande, que incluye lecturas de 130 millones de reads, y de un tamaño de amplicones mayor a 200 pares de base. Acá viene como la comparación. Vean que el equipo es básicamente que es el mismo. Aquí lo que diferencia mucho es el tipo de chip que nosotros vamos a utilizar. Y aquí viene la comparación en cuánto dura la secuenciación dependiendo del tipo de chip y que se utiliza en la corrida analítica. En el S5 solo se puede utilizar máximo un chip de 540. Ya en el S5 Plus ya podemos utilizar un chip 550 o dos 540. Y acá en el S5 Prime ya podemos utilizar dos chips 550, que es la máxima capacidad que tiene este tipo de tecnología. Acá la tecnología del Ion Torrent tiene la ventaja de que era lo que les mencionaba, la construcción de la librería es totalmente automatizada por este equipo que se llama el Ion Amplify, en donde uno nada más carga los reactivos, carga los cartuchos y él hace propiamente con el Ion Chef todo lo que es la preparación de la librería, y una vez que ya esa librería está cargada en el chip, entonces se pasa al equipo, al S5, dependiendo del modelo, para hacer propiamente la secuenciación. Otra tecnología que también es parte de los NGS es la tecnología de Qiagen, que es el Gene Reader. Utiliza muy parecido a la tecnología de Illumina, que es la secuenciación por síntesis. Básicamente utiliza paneles dirigidos de Qiagen y utiliza un sistema de reporte clínico, porque Qiagen es el que maneja la base de datos de HGMD, que esa base de datos de HGMD es la que tiene una base curada de las mutaciones que están evidenciadas que producen enfermedad clínica en los seres humanos. Ahora bien, ya dejando la tecnología de secuenciación de segunda generación, tenemos la tecnología más avanzada de secuenciación, que es la tercera generación. Dentro de eso tenemos el nanopore y tenemos el PacBio. Acá les presento un video de lo que es la tecnología del nanopore, que básicamente esa tecnología del nanopore y el tamaño de ese secuenciador es sumamente pequeño. Ese tamaño básicamente es como el de un celular, y literalmente ese tipo de tecnología lo que permite es secuenciar en lugares alejados. Ahí literalmente estamos agregando la muestra directamente al secuenciador, y ese secuenciador consta de alrededor de esas 2000 micropocillos, y cada uno de esos micropocillos básicamente tiene ese canal, ese nanoporo, en donde la molécula de ADN va a pasar a través de él de manera de hebra simple. Y cuando pasa a través de ese nanoporo, se dan fluctuaciones a nivel del flujo iónico. Esas fluctuaciones a nivel de la corriente iónica lo que produce son variaciones en la señal dieléctrica. Y esas variaciones en la señal dieléctrica son específicas para cada base nitrogenada. Esto lo que permite es que en tiempo real se esté dando esa detección de cada una de las bases nitrogenadas, propiamente, en cada uno de esos nanoporos que posee el secuenciador. Toda la información luego se transfiere a una computadora para ser analizada a nivel bioinformático, propiamente. Entonces, como veían en el video, básicamente es un nanoporo donde la hebra doble de ADN se separa en hebra simple, y esa hebra simple, a través del nanoporo de lectura, genera estos ruidos que es básicamente los cambios en la corriente dieléctrica, y esos cambios en la corriente dieléctrica permiten determinar qué tipo de base nitrogenada es la que se está pasando. Aquí básicamente el diseño de esa celda de flujo tiene
512 canales aproximadamente, donde cada canal está rodeado de 4 poros y de esos 4 poros, básicamente solo un canal es el que se graba. Entonces tenemos un total de 512 poros, que es la máxima cantidad de grabación en este tipo de equipos. Aquí se da el paso de la hebra de ADN porque se tiene una diferencia potencial en donde se favorece el polo positivo, la hebra está cargada de manera negativa y eso permite que esa hebra simple atraviese el nanoporo. Y vean acá donde se dan las diferentes señales de acuerdo a la secuencia que se va obteniendo. Entonces, de acuerdo a esas diferentes secuencias es donde se va armando ya la secuencia original de la hebra de ADN que está pasando a través del nanoporo. Entonces, vean acá donde se da las diferentes señales y cada una de estas diferentes señales es lo que permite hacer la construcción de la secuencia del ADN. Aquí la ventaja de el nanoporo es que permite hacer lecturas bastante largas. ¿Qué tan largas? Incluso mayores a una megabase. O sea, estamos hablando de que pasamos de la tecnología de secuenciación de segunda generación, donde el tamaño de lectura máximo es de 300 pares de bases, a tener lecturas de hasta 1 millón de pares de bases. Por ende, esta tecnología es que se llama de tercera generación. Y ese tipo de lecturas que son bastante largas, lo que favorece mucho es para el ensamblaje de genomas nuevos. Porque en los genomas nuevos no se sabe cuáles son las regiones repetitivas. Hay genomas que no se sabe a ciencia cierta eh, cuál es su secuencia original, o el borrador que se tiene de estos genomas es muy ambiguo o no hay del todo un borrador. Entonces, para lo que es la secuenciación de genomas nuevos a nivel de biología, es muy utilizado lo que es el nanopore. Además, tiene la ventaja de que permite una secuenciación móvil. ¿A qué se refiere con esto? Si la muestra de interés es muy sensible a lo que son los transportes, por ejemplo, lo que le mencionaba, si se quieren investigar tal vez bacterias que en un determinado nicho están en una cierta proporción, pero si se traslada la muestra, ya cambia esa proporción. Este tipo de secuenciación móvil permite literalmente secuenciar apenas se extrae la muestra. Por ende, no hay modificaciones o no hay modificaciones de la muestra por un tema de transporte, y es una secuenciación bastante ágil en lugares remotos. También tiene la ventaja de que puede determinar bases metiladas, principalmente lo que son las bases que están metiladas en citosina. Y por ende se puede hacer epigenética con este tipo de tecnología. Incluso se puede hacer secuenciación directa de ARN, porque como el cambio en la corriente eléctrica depende del tipo de base nitrogenada, las bases de uracilo sí son detectadas por este cambio de corriente eléctrica y sí son diferenciadas de la timina. Por ende, sí se puede hacer una secuenciación directa del ARN. Luego, la otra tecnología de tercera generación es el Pacific Bioscience, que también es un secuenciador de lecturas largas. Aquí lo que utiliza es la tecnología de Single Molecule Real Time, y es una tecnología muy utilizada cuando estamos hablando de secuenciación de novo. Quiere decir cuando son genomas que no se han secuenciado anteriormente y se quiere hacer una construcción de ese genoma del organismo en particular. Esta compañía empezó en el 2019. Básicamente utiliza 8 millones de este Single Molecule Real Time y se obtiene un total de hasta 100 gigabytes de salida por celda de flujo. Acá les presento un video propiamente que resume este tipo de tecnología de Single Molecule Real Time de PacBio, en donde eh, el equipo propiamente hace un tipo particular de elaboración de librería genética que puede utilizar ya sea para muestras humanas o para muestras que son de otros organismos. Ahí la doble hebra del ADN se hace una librería que se llama SmartBuild,
donde se le agregan esos adaptadores en los extremos y ahí luego se le agrega el primer con la polimerasa y se agrega directamente en el secuenciador en este celda que se le llaman Smart Cell. En esa celda que se llama el Smart Cell, cada una de las librerías son depositadas en esas CMZ, ZMT, y en esas ZMT es donde ocurre la reacción de secuenciación con la adición de cada una de las bases nitrogenadas. Esta tecnología tiene dos modelos de secuenciación. Tiene la secuenciación consensual circular, que es el Hi-Fi. Esta tiene la ventaja de que la misma región es secuenciada varias veces y por ende tiene una alta fidelidad en cuanto a la secuenciación. Y la otra secuenciación básicamente es la de long reads, pero tiene una menor fidelidad en cuanto a las bases nitrogenadas, que es alrededor de un 85%, que es muy parecida al del nanopore. Entonces, lo que les mencionaba a breve, de manera resumida en el video, en estos micropocillos es donde se adhiere lo que es el tipo de librería, que es el Smart Belt. Este Smart Belt, cuando pasa por esta polimerasa, va a generar diferentes longitudes de láser, cada una de las bases nitrogenadas, las cuales son medidas por el secuenciador. Y este es el Smart Belt, el Smart Belt, que es el tipo de secuenciación o el tipo de librería de secuenciación que se utiliza para el PacBio propiamente. Esta hebra lo que hace es que se secuencia de manera circular, en el caso de la secuenciación de alta fidelidad, para obtener una profundidad adecuada en varios ciclos de secuenciación, y esto lo que permite es obtener lecturas de alta fidelidad. Entonces, propiamente, estas son las señales que se obtienen de cada una de las bases nitrogenadas conforme van pasando a través del detector de señal. Entre las características que tiene esta secuenciación de PacBio es que muchas veces algunas de las bases son añadidas muy rápidamente, entonces no se obtiene la lectura en el momento de que se añadió esa base, entonces hay como una pérdida de información en esa secuencia. A veces se agregan bases de manera errónea que se leen, entonces hace un cambio en la secuencia del ADN. Y la ventaja de esas celdas Marcel es que tiene hasta 1 millón de pocillos en donde ocurre la reacción. Ya digamos, ¿cuál es la finalidad de todas estas tecnologías de secuenciación? Básicamente, la finalidad de todas estas tecnologías es llegar al análisis genético. Una vez que se obtienen estos datos de secuenciación, nosotros lo que hacemos es hacer el llamado de variantes y luego hacer propiamente lo que es la notación de variantes. En esta notación de variantes determinamos si la mutación tiene asociado a una enfermedad genética propiamente. En este caso, por ejemplo, es una secuenciación de línea germinal en donde se tuvieron un total de 46 lecturas para el gen ALG6. Vean aquí la mutación, que en realidad es en el codón 391, se cambió la timina por una citosina. Esto provocó un cambio a nivel de la proteína en la posición 131, se cambió la tirosina por una histidina. Y acá básicamente da un score de calidad de la mutación, en qué frecuencia alélica se encuentra. En este caso se encuentra un 50%. Y eso lo que significa es que está en estado heterocigota. Esa es la cigosidad que muestra el panel. Y cuando uno elabora este tipo de informes clínicos, uno revisa si esta mutación, que en este momento está categorizada como patogénica, tiene relación con la enfermedad de la cual se está sospechando el paciente. Ahora bien, tenemos también ya a nivel de investigación otros tipos de tecnología aquí a nivel del país, en el CICICA, donde tenemos una tecnología que se llama CELSI. El CELSI permite detectar células tumorales circulantes en muestras sanguíneas. Esa es una fotografía del equipo en donde a través de estos micropocillos se agrega la muestra de sangre total, se prepara con diferentes químicos
Y estos micropocillos lo que hacen es retener, como lo ven acá ustedes, cada una de esas células tumorales circulantes. Esas células tumorales circulantes se les puede enumerar para ver cuánta cantidad de células tumorales circulantes tiene el paciente en circulación sanguínea. Acá se le hace una tinción de color azul, que es para una tinción de DAPI para marcar el núcleo celular, y se da una coloración verde, que es para marcar la citoqueratina, que es un marcador que se relaciona con células tumorales circulantes. En este caso, la mayoría de estas células básicamente son del sistema inmune, son leucocitos, y aquellas células que tienen tanto el marcaje de API como el marcaje de citocreatina son las células tumorales circulantes. Aquí nosotros podemos determinar que en este paciente hay 4 células tumorales circulantes. Esta tecnología también tiene una forma que se llama enriquecimiento, que esta forma de enriquecimiento nos permite recuperar las células que fueron, y esas células que fueron detectadas nosotros las podemos utilizar ya sea para cultivo celular o para hacer genómica de células individuales, ya sea a través de tecnologías de sensibilidad analítica alta, como lo que es el PCR digital, o hacer literalmente secuenciación de células individuales, que es con la tecnología del PD Rhapsody. Esta tecnología del BD Rhapsody lo que permite determinar es la transcriptómica a nivel de células individuales, o lo que se llama en inglés como single cell RNA-seq. En este single cell RNA-seq, básicamente este equipo permite generar la preparación de cada una de esas células individuales, marcarlas, y eh, luego se hace posteriormente la elaboración de la librería genética. Acá en el equipo empezamos con con un cartucho que tiene estas celdas eh, hexagonales, que es donde se van a depositar de manera aleatoria células, las células de estudio de interés. Luego se carga con un exceso de bits, donde la idea es que al menos un bit le caiga encima a un pocillo que tenga una célula en ese pocillo. Luego se da el lavado de los bits. Entonces vean aquí en la fotografía, donde tenemos un bit por cada celda, y hay celdas que de manera al azar cayó una célula y el bit lo que hace es atraparla. ¿Qué es lo que hace básicamente ese bit? Ese bit lo que tiene es una, una cubierta de un código genético único, y tiene una cola de politest. Esa cola de politest lo que permite es que cuando se agregan reactivos para lisar la célula, el ARN mensajero sea eh, agarrado por esa cola de politest. Porque una de las características del ARN mensajero es que tenga esa cola de poli A. Entonces, por complementariedad, se une esa cola de poli A a la región de politest del bit, y una vez que se hace el lisado de las células, se lavan y quedamos con los bits positivos que habían atrapado las células. Esto lo que genera es este tipo de librerías de ADN copia, en donde tenemos básicamente la secuencia del bit de un lado, la secuencia de interés del ARN mensajero, y tenemos la secuencia que se llama el sample tag. Este sample tag básicamente es el tipo celular que nosotros habíamos agregado acá. Si nos interesa diferentes condiciones experimentales o diferentes. Con esas dos informaciones se genera la elaboración de la librería genética, se lleva propiamente al secuenciador, que en este caso nosotros tenemos un Mexec, y se hace el análisis de componentes principales, donde separamos por tipo celular cada una de las células que están siendo expresadas en la transcriptómica. ¿Qué es la ventaja de este tipo de análisis? Que nos permite determinar en una misma población si las células se están comportando de manera homogénea o hay una subpoblación que se comporta diferente a lo que se espera.
En este ejemplo, digamos, aquí vemos que hay un clúster de células B, pero está dividido en dos grupos. Y estos dos grupos lo que significa es que hay un subgrupo de células B que presenta una transcripción de genes diferente a lo esperado. Vean que aquí hay una homogeneidad en cuanto a la expresión de genes de esas células que están coloreadas de morado, que básicamente son linfocitos TSD4 de memoria. Acá, por ejemplo, tenemos estos que son linfocitos TSD8 naive. Y vean, por ejemplo, estas verdes que son los monocitos clásicos. Aquí tenemos un subgrupo, que ese subgrupo de monocitos clásicos más bien se asemeja a los monocitos no clásicos. Entonces, este tipo de estudios nos permite diferenciar si hay una subpoblación de células que se está comportando de manera diferente a las condiciones experimentales que nosotros agregamos. Básicamente, con todas esas tecnologías, la idea es que nosotros podamos tener aplicaciones tanto a nivel clínico como descubrir mutaciones puntuales asociadas a enfermedad, también determinar subclones a nivel de la enfermedad del cáncer, que esas subclones, como ven aquí en la imagen, pueden generar diferentes mutaciones de resistencia a los diferentes tratamientos. Entonces, tecnologías como el single cell nos permite diferenciar que se supone que de un mismo tumor pueden haber diferentes mutaciones asociadas y esas diferentes mutaciones asociadas van a tener diferentes resistencias al tratamiento o, como les decía, en el caso de las tecnologías de tercera generación de secuenciación, hacer este tipo de filogenias con respecto a grupos bacterianos en la clínica propiamente. Con todas esas informaciones que nos genera la secuenciación de siguiente generación, podemos hacer diferentes estudios más avanzados como expresión de genes mediante transcriptómica, podemos ver si hay determinados patrones a nivel de la expresión génica en cuanto a los nucleosomas, podemos hacer mapas de metilación a ver si algunos genes se están sobreexpresando o más bien se está reprimiendo la expresión de esos genes que se ha asociado en diferentes tipos de cáncer, que esa metilación más bien están restringiendo genes supresores del tumor. O también se pueden determinar, como vimos en las gráficas, diferentes orígenes celulares o diferentes comportamientos de los tipos de células. Todo eso, eh, básicamente toda esta información de genómica, de epigenómica, de transcriptómica, si le agregamos también la proteómica, ya genera datos multidimensionales que a partir de métodos computacionales como Machine Learning, como componentes, modelos de unión, clasificadores, básicamente todo eso lo que nos permite es generar nuevas interrogantes o generar nuevas propuestas de investigación con modelos muchísimo más avanzados en cuanto a lo que es el Big Data propiamente. Y básicamente muchas de estas tecnologías nosotros las tenemos acá en el país. De hecho, el CICICA de momento está ofreciendo paneles de NGS en estos, en estos tipos de cáncer, principalmente mama, colorectal, pulmón. Incluso hasta ofrecemos un panel de enfermedades oncológicas y hereditarias. Y también ofrecemos pruebas de alergenos donde determinamos el alergeno, pero por citometría de flujo propiamente. Y pues esto es básicamente lo que les traía por el día de hoy.